Dios nos bendiga. Estamos nuevamente reunidos en la Academia de Discipulado de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Casa de Restauración Betel. Estamos ya finalizando el segundo ciclo del currículo Formando un Pueblo. Nuestro currículo consta de 3 ciclos que aumentan en la profundidad en la cual se discuten los temas. En el segundo ciclo, que concluimos con estas lecciones, tratamos el tema de nuestro concilio, la Alianza Cristiana y Misionera, la congregación de la iglesia que se reúne bajo esa denominación, ese nombre. Les agradecemos profundamente a todos los que están presentes en la iglesia hoy, reunida en el nombre de Cristo. Hoy no estamos reunidos en un lugar, aunque sí nos reunimos en lugares, pero hoy estamos reunidos en un nombre, en el nombre de Cristo. Aún en esos días cuando nos reunimos presencialmente, lo que nos une es un nombre, no es un lugar, es un nombre, el nombre de Cristo y todo lo que eso representa. Gracias a todos los presentes por los diferentes medios. Tenemos desde Pepe, Lucy y Andrea que se conectan utilizando sus teléfonos. Miriam Damari utiliza el Zoom. Un grupos grandes participan utilizando la transmisión de Facebook Live. Incluso les agradecemos a los que van a ver esta emisión en el futuro. En la reunión pasada, el pasado lunes, vimos un resumen de las lecciones que tocamos en el primer ciclo. En el pasado año 2020 comenzamos a ver asuntos básicos relacionados a nuestra congregación de la iglesia. Conocimos al fundador de la iglesia, Alianza Cristiana Misionera, Alberto Benjamín Simpson, y conocimos su búsqueda intensa de la verdad del Evangelio y su intento de conocer la necesidad humana de un Dios y cómo alcanzar a tantas personas que en ese momento no eran alcanzados por su condición social, por su incluso su condición de migrante allá en Nueva York donde él trabajó. Simpson no es una figura del pasado lejano. Simpson fue un hombre de Dios porque decidió dedicar su vida a Dios, que nos dejó marcadas unas huellas que conducen al Cristo Salvador, al Cristo Sanador, al Cristo Santificador y al Cristo Rey. La reunión de hoy trata el asunto de cómo andar con Dios. El pastor ha estado trayendo mensajes relacionados al perdón, y el perdón es el principio de ese camino, del camino que es la vida. Es el principio del camino que podemos seguir. Reconocemos nuestra condición y nuestra necesidad de perdón, encontramos el perdón en el sacrificio de Cristo y comenzamos ese camino. Comenzamos una vida y si andamos con Dios, andamos seguros. Pero para reflexionar sobre eso, vamos a pensar en esta pregunta. ¿Cómo es mi vida hoy? Todos los que piensen que mi vida no está mal, pero puede mejorar, podemos levantar la mano. Yo me cuento entre los que pensamos que mi vida tiene muchos elementos donde puedo mejorar. Y la otra pregunta relacionada con esta es, ¿sería mejor mi vida si yo anduviera más firmemente aferrado de Dios? Si yo pudiera andar con Dios de una manera más cercana. Todos los que piensen que mi vida sería mejor, también podemos levantar la mano. El caminar o el andar simboliza el curso de la vida. La vida como un camino. Podemos pensar en caminos difíciles, caminos empinados, rectos, sinuosos, con muchas curvas, ¿verdad? Ese camino puede ser solitario, puede ser un camino donde vamos acompañados. Hoy hablamos de andar con Dios en ese camino, pero un poco más allá queremos que nos demos cuenta de la importancia, que podamos apreciar, valorar ese andar con Dios. Si yo le doy valor a algo, lo aprecio, lo busco. Ese es el objetivo de hoy, ver lo que sucede en nuestra vida si andamos con Cristo, las cosas buenas que suceden y ver las huellas que nos marcan el camino. La Congregación Alianza Cristiana y Misionera responde a una misión, responde a la misión de Cristo y también responde a la persona de Cristo.
Desde su fundación ha marcado un camino que nos ayuda a andar con el Cristo Salvador, el Cristo Sanador, el Cristo Santificador y el Cristo Rey. Nuestra intención hoy es ayudarnos a andar más firmemente aferrados con Dios y tratando de ver la ayuda que tenemos para ir andando con Dios sin caer en desviaciones del camino, que son errores. Continuaremos tratando el tema de la congregación de la iglesia bajo el Concilio Alianza Cristiana y Misionera. Nuestra denominación nos señala un camino seguro, probado por el tiempo. Más de 100 años de trabajo y de lucha y de pruebas para mantener los ojos puestos en un solo lugar. Hay un elemento de pureza en eso, ¿verdad? La Academia de Discipulado de nuestra congregación tiene el objetivo de educar y para poder lograr eso es necesario definir lo mejor posible las palabras, las ideas, los símbolos, los conceptos que nosotros tratamos. Eso defiende la pureza y es una característica de la santidad. Si no nos preocupamos por eso, podemos caer en errores. Nuestro deber es tomar en cuenta lo que aprendimos de Jesús. Hacia el final del ministerio terrenal del Salvador, sus discípulos acudieron a él con varias preguntas referentes al futuro. Una de ellas, le dijeron, dinos, ¿qué señal habrá de tu venida? Y Jesús les respondió, mirad que nadie os engañe. Y todos los que ansiamos esa segunda venida de Cristo nos preguntamos en estos días, hay muchas palabras que nos pueden conducir al error. Hay muchos mensajes que nos pueden conducir al error. Hay mucha gente hablando y diciendo que habla a nombre de Cristo, pero que nos puede conducir al error. Y Cristo dijo, mirad que nadie os engañe. Nadie puede dudar de la importancia crítica de esa advertencia del Maestro y de su pertinencia especial hoy en día. En las epístolas del apóstol Pablo también encontramos advertencias acerca de estos días. En 2 de Timoteo 4:3 dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Hoy en día hay gente diciendo novelerías. En Efesios 4:11 y 14, dice, el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Tenemos a nuestro alrededor hoy en día personas que sean niños fluctuantes, adultos en términos de tiempo, de años, pero niños fluctuantes en términos de que escuchan cualquier cosa, cualquier teoría, cualquier novelería y son llevados por esa doctrina. Pues eso fue anticipado, anunciado por el apóstol Pablo y eso fue avisado por nuestro maestro que nos dijo, mirad que nadie os engañe. Nuestra denominación, la alianza, es un recurso para que nadie nos engañe porque se ha mantenido durante tantos años firme en una enseñanza y en un mensaje. Antes de seguir es necesario preguntarnos si ese problema de falsos maestros existe en nuestro país. Yo pienso que sí. Escuchamos en nuestro país, en nuestra sociedad, posiciones y teorías distintas y que son realmente contrarias unas a otras acerca de la forma de vivir el Evangelio. Todos tienen la razón cuando hablan en nombre del único Cristo, aun cuando sus posiciones son contrarias. ¿Qué creen ustedes? Evidentemente una fuente no puede dar agua dulce y salada al mismo tiempo. Hay una verdad y hay una mentira. Por eso es necesario quitar los velos y las versiones y ver al único y verdadero Señor. Evitar las fluctuaciones que desvían del camino.
subrayamos, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esos vientos de doctrina y estratagemas de hombres se disfrazan en mensajes endulzados y en la repetición de verdades que no profundizan. Es decir, podemos decir algo que es totalmente cierto y darle un sentido diferente al que inspiró el Espíritu Santo en aquel que lo escribió. Eso es decir generalidades, decir cosas que son amplias, verdades generales, pero sin profundizar en la realidad del ser humano hoy. Escuchamos muchas generalidades, verdades en las que todos estamos de acuerdo, pero que aplicamos de formas acomodaticias en algunos casos. Por ejemplo, usted ha escuchado líderes que dicen, yo los amo. Prácticamente todos dicen eso, ¿verdad? Yo los amo y sé lo que les conviene. Prácticamente todos dicen eso. O alguna vez hemos escuchado, debemos amarnos unos a otros. Totalmente de acuerdo. Pero ¿qué significa amarnos? Amar a alguien es enseñarle a dejar de pecar. Enseñarle para que conozca las raíces de su dolor. O por otro lado, amar a alguien es hacer una ley que le prohíbe pecar. Tenemos que ver que ambas formas de demostrar amor son completamente contrarias. Una de ellas afirma al ser humano, la ley del amor, y la otra le niega su condición de ser humano, la ley de la fuerza. De hecho, no es ni siquiera posible hacer leyes que prohíben lo que ocurre en la intimidad del pensamiento. No hay manera de hacer una ley que prohíba pecar. No hay manera de hacer una ley que prohíba pensar. Pero hoy en día escuchamos múltiples intentos de proveer al ser humano una fuerza de contención, como una pared que le impida pecar. Totalmente absurdo. Nuestra congregación de la iglesia se mantiene en el evangelio del amor de Dios. ¿Cómo se materializa eso? ¿Cómo se hace realidad? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de no definir el significado de eso en las personas? Cuando no defino qué es eso del amor de Dios, le puedo aplicar la sobreprotección, la codependencia, dos maneras terribles de hacerle daño al alma humana. ¿Cómo se puede afectar la imagen propia de una persona cuando yo le enseño que le amo, a la vez que le digo que él no es una persona capaz, que no es una persona válida, que no es una persona que tiene valor? ¿Cómo afecta eso su imagen? ¿Cómo afecta a la familia, a los hijos? Podemos hacer mucho daño hablando generalidades cuando no las comprendemos. Podemos usar miles de ejemplos que ilustran la importancia de pensar en el significado de las verdades del Evangelio y de su aplicación en la vida de las personas para hacerles salvos, santos, sanos y siervos del verdadero Rey. Nuestra denominación se preocupó por eso y se preocupa por eso. Cuando el fundador de la Alianza Cristiana y Misionera pensó en Cristo, vio a ese Salvador, vio a ese santificador, vio a ese sanador y vio a ese Rey. Esa mirada define la alianza y eso nos ayuda a mirar correctamente nuestra relación con Él. Escuchamos a muchas personas diciendo que hablan en nombre de Cristo. Hoy en día es importante conocer nuestras raíces, probadas a lo largo del tiempo y formadas en una relación estrecha con el Espíritu Santo. Por eso estudiamos las raíces de nuestra congregación, para evitar los falsos maestros y para evitar las falsas doctrinas. Comenzamos la semana pasada a estudiarlas, con lo que continuamos, lo que habíamos estado haciendo durante un año atrás, ¿verdad? Y tratando de ir a un nivel mayor de profundidad. Vamos a tocar la seguridad que nos proporciona el saber que dentro de este mundo lleno de conflictos y de teorías, hay un grupo de personas que han sido fieles a la misión del Evangelio y fieles a la persona del Jesús Cristo. Hoy continuamos tratando ese tema, que es la alianza cristiana y misionera. Lo primero que tenemos que definir es que la alianza
es el concilio o denominación que nos identifica dentro de una iglesia. La única iglesia, que es el cuerpo de Cristo. No somos una iglesia. No somos otra iglesia. Somos parte de la única iglesia. Esa iglesia única es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en el mundo y nos reunimos en su nombre y nos congregamos en un lugar. Hay una sola iglesia como solo hay un Dios que se encarnó en Jesucristo. Y hay una misión. Y es tan singular que la denominamos la Gran Comisión con letra mayúscula. En Mateo 28 dice, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. La congregación Alianza Cristiana y Misionera responde a esa misión de Cristo. La congregación de la Alianza responde a la persona de Cristo. La manera en la que el fundador de este concilio fue inspirado por su fe a señalar unos elementos del Evangelio que son parte importante de ese Cristo, de esa persona de Cristo, nos ayuda hoy a responderle a la persona de Cristo también. En 1 de Juan 2:5 dice, en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Podríamos decir, debe andar como Él andó. Nosotros estamos unidos a Cristo. El fundador de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera escribió acerca de Jesucristo y de la admiración que provocaba. Muchas personas que han sido determinantes en la historia han señalado que Jesús es la persona central de la historia. Hemos escuchado de la forma en la que se manifestaba acerca de Cristo muchas personas importantes, personas ilustradas como era Gandhi, Rousseau, Goethe. También se le menciona como Goethe, ¿verdad? Y una lista interminable de hombres podríamos señalar. Vamos a usar un ejemplo porque no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Napoleón Bonaparte, todos saben que fue un emperador de un poder y de una sagacidad, una astucia, unas capacidades militares enormes, ¿verdad? Y políticas. Él dijo, conozco hombres y te digo que Jesucristo no es un simple hombre. Entre él y cualquier otra persona en el mundo no hay término posible de comparación. Alejandro Magno, César, Carlomagno y yo hemos fundado imperios. Pero ¿en qué descansamos la creación de nuestro genio? Sobre la fuerza. Jesucristo fundó su imperio sobre el amor y a esta hora millones de hombres morirían por él. Eso es admiración. Napoleón y muchos más admiran a Cristo, pero nosotros podemos amarlo y andar con Él. Napoleón dijo algo cierto, Jesucristo no es un simple hombre. ¿Qué pasa? Que alguien puede reconocer esa realidad, pero no andar con Él. Él dijo algo muy cierto, pero no alcanzó a comprender plenamente lo que decía. No podía comprenderlo porque solo admiraba su imagen histórica, su importancia histórica. ¿Y nosotros admiramos su importancia histórica? ¿O le admiramos como nuestro padre, hermano, nuestra familia? En los escritos de Simpson, Alberto Benjamin Simpson nos llama la atención a algo especial para nosotros los cristianos. Nosotros podemos conocerlo como persona. Tenemos una relación diferente e íntima con Jesús. Es muy importante ver esa afirmación que citábamos de Napoleón, porque él dice que el imperio de los hombres se fundamenta en la fuerza. Pero ¿en qué descansamos la creación de nuestro genio? Sobre la fuerza. Jesucristo fundó su imperio sobre el amor. Todos comprendemos eso hoy. Hoy en día vemos a la sociedad tratando de resolver los problemas por medio de la fuerza. Eso es usar la ley. Usar la fuerza es usar la ley.
Vemos incluso a congregaciones de la iglesia tratando de usar la ley, usar la fuerza para resolver los problemas. La verdad es tan simple que hasta Napoleón la vio. Y lamentablemente muchas personas y muchos cristianos hoy en día no la ven. Nada es más fuerte que el amor que encontramos en Cristo. Los hombres de la historia admiran y ellos hablan de Jesucristo y les deslumbra su brillo. Pero nosotros podemos hablar como sus amigos, como sus hijos, como sus hermanos. La razón que nos une a Cristo no es simple admiración, es amor. Eso es muy diferente. Los que estamos hoy reunidos aquí podemos vivir una vida diferente porque tenemos una relación de amor con el Dios creador encarnado en Jesucristo. Esa relación nos permite entender que Jesucristo es Dios encarnado en un hombre. Sigue siendo Dios creador, Padre y protector. Para el fundador de la alianza fue determinante comprender esa persona de Cristo que vivió y que sufrió la naturaleza humana siendo Dios. Vivió la experiencia de la vida desde la niñez hasta la tumba. Por eso, cualquiera que sea la situación que usted o yo estamos viviendo en este andar que es la vida, podemos identificarnos con Jesús y encontrar en Él un modelo. Los dolores, los temores, la incertidumbre, la angustia y la frustración, todo eso lo vivió. ¿Cuáles de esas has vivido o estás viviendo ahora? Dolor, temor, incertidumbre, angustia, frustración. ¿Cristo la vivió? Tentaciones también, y no se dejó vencer. ¿Has vivido humildad? Jesús fue humilde, un humilde nazareno, carpintero. ¿Has sentido el pulso acelerado por el afecto humano? Él también. ¿Has sentido alguna vez una punzada producto de una traición? Imagínense, en su libro El Evangelio Cuádruple, Alberto Benjamin Simpson dice que Jesús demuestra una humanidad tan completa que exhibe los rasgos más tiernos de la mujer, al igual que la virilidad del hombre y la sencillez del niño en su persona. Por eso no hay área de la vida que no podamos ver reflejada en la persona de Cristo y mirar para conseguir luz y ayuda al traerle en contacto con nuestra necesidad. Él sufrió eso y su dolor emocional y físico fue al extremo. En la mayoría de las experiencias impactantes y dolorosas que vivimos en este andar que es la vida, no entenderemos de primera intención el propósito ni el final de esa experiencia, pero podemos ver como el sacrificio de Cristo, que el propósito de Dios se va a cumplir y que al final de la historia que Dios escribió para nuestra vida es uno de bien y de satisfacción. Podemos ofrecer nuestro sufrimiento en ofrenda al que sufrió más y el que sufrió hasta la muerte para que vivamos la felicidad plena que tú y que yo tenemos garantizada por su sacrificio. Ese ofrecimiento es un acto de confianza, sabiendo que el final será feliz, que el final de ese andar por la vida va a ser feliz. Si solo andamos con Jesús. Esa es la condición, andar con Él. Ya tenemos claro que andar con Jesús es la alternativa para poder salvar nuestra vida y sentirnos protegidos cuando llega la tormenta. Esa es la mejor decisión. Y eso es lo que nos propone Jesucristo. En el Evangelio de Juan 13 dice, en el versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bienaventurados somos si las hacemos.
caminar con Jesucristo, hacer las cosas que nos enseña como ejemplo y como maestro. Esta frase de Simpson indica cuál es el secreto para andar con Jesús. El secreto de una vida como la de Cristo yace parcialmente en el profundo anhelo de tenerla, en desearla. Solo necesitamos desearla. ¿Deseamos tener una vida como la de Cristo? Vamos a terminar hoy con esta afirmación. Llegamos a ser como los ideales que admiramos. Seremos aquello que admiramos. Nosotros conocemos el valor y el poder de la oración. Podemos orar pidiéndole a Dios que nos conceda el aprecio y el reconocimiento del carácter de Cristo y el deseo intenso de ser como Él. Si miramos con aprecio ese ideal, no descansaremos hasta que lo alcancemos. Que Dios nos bendiga.